Muy buenos días a todos los guanajuatenses de Guanajuato que nos siguen en nuestra reunión abierta en la OCDG. Este día tenemos de invitado al maestro Enrique Garza, el cual nuestro amigo Carlos Arce hará la presentación, porque trataremos un tema que es hoy que nunca, más que nunca, está en un talón de Aquiles mexicano, la educación. Carlos, a tus órdenes. Gracias, Piri. Me da mucho gusto presentar al doctor Enrique Garza. Es un viejo conocido. Nos conocimos en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Enrique estudió la licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey. Luego la maestría de Ingeniería en Sistemas Económicos en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Tiene el grado de ingeniero, ingeniería de sistemas también en Stanford, y finalmente el doctorado en ingeniería en sistemas económicos e investigación de operaciones en Stanford. Es fundador de la empresa Tomin Software, que hace consultoría de ingeniería y evaluación de proyectos, y sobre todo está aquí con nosotros porque durante 8 años desarrolló un proyecto universitario, el diseño y promoción de una institución de educación superior en ingenierías sin fines de lucro, absolutamente transparente, selectiva en el alumnado y facultad, experiencia universitaria de tiempo completo y con énfasis en rigor académico. Eso lo llevó a hacer un profundo estudio sobre las universidades a nivel mundial y en el caso de México en relación a cómo se comporta la universidad, la educación superior en México. Y también ha sido profesor investigador, pues en el CIDE, fue director, cosa muy importante, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac. También fue director del área en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues me da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros Enrique para hablarnos precisamente de cómo se encuentra la enseñanza de la educación superior en estos momentos en México, y nos interesa luego platicar sobre todo el asunto de la educación superior y especialmente las condiciones de la Universidad de Guanajuato aquí en nuestro estado y en nuestra ciudad. Bienvenido, Enrique, y pues es tu tiempo de exposición. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que es un tema que para mí ha sido siempre muy apasionante y tiene muchas aristas. Cuando uno habla de una formación universitaria, es fundamental tener presente que en realidad no es nada extraño ni difícil conceptualmente, sino una universidad no es más que un lugar donde se reúnen gente que tiene un profundo conocimiento de diversos temas y gente que desea aprender de esos temas. Entonces, para tener un profundo conocimiento de esos temas, esas personas que están compartiendo ese conocimiento tuvieron que haber tenido una formación que los llevara a la frontera del conocimiento. Entonces, como todo proceso humano, para que sea de excelencia, pues no puede ser algo masivo ni abierto a cualquier participante. No es un tema de difundir exclusivamente el conocimiento, sino de adquirirlo para poderlo emplear, acrecentarlo y después continuar con esa transmisión. Entonces, es un proceso que debe ser selectivo. Si yo quisiera participar en un equipo competitivo de algún deporte, tendría que tener la habilidad necesaria para poder entrar a ese equipo y mantenerme en ese equipo. Entonces, el proceso universitario es igual. No debe ser algo que esté abierto absolutamente a todos, sino a aquellos que tienen los talentos y las habilidades necesarias para adquirir el conocimiento y más aún aquellos que después deseen avanzar en el conocimiento deben de tener todavía unas habilidades más desarrolladas y talentos acordes para poder
continuar con ese proceso de desarrollar el conocimiento, avanzarlo y después poderlo transmitir. Entonces, tiene que ser, para que sea de excelencia, un proceso inherentemente selectivo, y selectivo tanto en los alumnos como en los profesores. Entonces, para mí la experiencia de qué ocurre en el proceso universitario realmente empezó en el 2007, cuando me invitaron a mí y a los demás directores en ese entonces de escuelas y facultades de ingeniería en el país, en la Cámara de Diputados, para tratar de que explicáramos por qué no había tantos ingenieros en México como en Estados Unidos y por qué hacían tanta falta ingenieros en el país. Entonces, pues lo primero que hice fue empezar a investigar pues cuántos jóvenes egresan de ingenierías en Estados Unidos y cuántos egresaban aquí en el país. Y la principal sorpresa que me llevé es que eran prácticamente el mismo número de egresados en Estados Unidos que en México, de ingenierías, anualmente. Más o menos 70,000. Estamos hablando alrededor del 2010. Entonces, para mí entonces, si el tema no era uno de cantidad, entonces pues tenía que ser necesariamente de calidad, ¿no? Y empecé a buscar diferentes métricas que me permitieran entender qué es lo que hacía una universidad de clase mundial, una universidad de excelencia, y por qué nosotros aparentemente no estábamos entregando gente que hiciera o que lograra resultados de impacto en la industria, ¿no? Entonces, pues empecé a ver algunas estadísticas interesantes y entre la gama enorme de ordenamientos que hay para instituciones de educación superior, encontré una que me pareció realmente muy interesante, que se llama el Academic Ranking of World Universities, ARWU, que es parte de un centro de una universidad en China, de la la Universidad de Shanghái. Y entonces ellos lo que hicieron fue hacer un estudio muy profundo de qué es lo que hacía a una gran universidad, de excelencia, ¿no? Y cómo podían ellos aprender de esos procesos y qué tenían que hacer entonces en China para iniciar una transformación en sus universidades. Entonces ellos generaron este ordenamiento que está disponible, si uno busca en internet, ARWU, Academic Ranking of World Universities, entonces les va a llevar a la página que en unos momentos las puedo compartir. Y en esa página pues aparecen la metodología con la cual lo tienen. Es más, si puedo compartirla, entonces déjenme compartirla. Esta es la página, Shanghai Ranking se llama, de la ARWU. Y aquí viene la metodología y vienen los ordenamientos en diferentes años. El más reciente es de 2020, el primero que generaron fue en 2003. Y si vemos el del 2020, pues podemos apreciar ahí las principales universidades de acuerdo con este ordenamiento, que pues a nadie debería sorprender. Está liderada por, en los primeros 10 lugares hay 8 universidades americanas y las otras 2 son del Reino Unido, la de Cambridge y la de Oxford. Pero empiezan con Harvard, Stanford, luego el MIT, etcétera, ¿no? Entonces uno puede hacer un recorrido. Originalmente tenían 500 universidades ordenadas en este ejercicio. Ahora la han extendido a 1,000, las primeras 1,000 universidades a nivel mundial. Su metodología en realidad es muy sencilla. Lo que hacen es considerar cuántos premios Nobel, cuántos medallistas del premio Marshall, de la medalla Fields en matemáticas, tienen cada una de estas universidades entre sus egresados y entre sus profesores. Y luego considera también la cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto, en particular las 2 que son consideradas como las más relevantes en el medio de las ciencias. Una de las 2 es Nature. Y además de esas publicaciones, el número de citas que tienen los profesores que trabajan ahí. En fin, tiene una gran cantidad de
indicadores, los cuales describe claramente en su metodología, y todos en esencia tienen que ver con la contribución que hacen las instituciones, sus egresados y sus profesores al conocimiento, a la generación de conocimiento, particularmente en las ciencias. Y uno puede ver los ordenamientos dependiendo de los premios, de las citas, de las publicaciones, etcétera, y entonces va viendo el puntaje que tiene cada una de estas universidades en cada uno de esos rubros. Entonces, algo que es interesante es que en estas 500 universidades, las primeras 500, si uno busca México, pues nada más hay una en las primeras 500, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que está entre el lugar 200 y 300. Es importante señalar que en el 2000, en los primeros ordenamientos, la UNAM estaba entre 100 y 200 y ha ido cayendo en ese ordenamiento. Ahora que ya aparecen 1000 universidades, también aparece la única otra universidad mexicana que aparece en este ordenamiento, es el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, entre la 500 y la 600. Pero si uno compara, por ejemplo, un país muy pequeñito como es Israel, de apenas 8 millones de habitantes, pues Israel tiene en el total, déjame darle otro, inicializar aquí el ordenamiento, y buscamos con todos el país de Israel. Y podemos ver que tiene, en las primeras 500, tiene 2, 4, 6 universidades. Y es, les decía, un país de apenas 8 millones de personas, ¿no? Aquí está el Tecnión, que es una institución muy importante en las ingenierías y las ciencias, ¿no? Y podemos hacer muchos ejercicios. Podemos ver, por ejemplo, Corea del Sur y cómo han invertido ellos en educación superior, ¿no? Entonces aquí se puede apreciar que tienen 5, 6, 7, 10, 12 universidades, ¿no? Y si uno ve China, por ejemplo, es realmente algo impresionante, ¿no? Cómo han invertido todos ellos en educación superior. Entonces, no es casual, no es casualidad que ahora China se esté convirtiendo en una potencia mundial del tamaño de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Compitiendo ya claramente con Estados Unidos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, nuestro otro vecino del norte, nuestro otro socio comercial, Canadá, pues también tiene una enorme cantidad de universidades. Y nosotros, pues, seguimos con 2 instituciones que, pues, deja de lado todo un potencial de desarrollo de gente que tiene los talentos necesarios, pero que no puede acceder a formarse en instituciones de alto nivel, ¿no? Entonces, la UNAM también, lo otro que dice, bueno, ¿y qué es lo que logran estas instituciones, ¿no? ¿Por qué es tan interesante que pudiéramos nosotros considerar llegar a estar al nivel de instituciones como el MIT, ¿no? Que está en el lugar 4 en este ordenamiento? Y entonces, me puse a estudiar cada una de estas instituciones y lo que encontré, aquí hay un dato interesante, igual ustedes lo pueden leer ahí. Los egresados del MIT han generado empresas que venden 1.851 billones de dólares al año y generan 3.3 millones de empleos, ¿no? Si la consideráramos como una economía en sí misma, sería la economía 17 del mundo. Y estos son los egresados de una sola institución de educación superior que admite cada año 1,000 estudiantes, nada más 1,000 estudiantes, de los cuales 10% son del extranjero a nivel licenciatura. En posgrado admite otros 1,000 estudiantes al año. Israel es el segundo país extranjero con más compañías en Nasdaq, en esa bolsa de valores, y 2/3 partes de esas empresas fueron fundadas o son dirigidas por egresados del Tecnión. ¿Ok? Y de los egresados del... Y otro dato interesante es que 1 de cada 4 egresados del Tecnión fundaron en algún momento una nueva empresa. ¿Ok? Y entonces eso puede darles una idea de por qué es importante invertir en este tipo de instituciones. Y en el tema de ingenierías también, ¿por qué si formamos
el mismo número de ingenieros que en Estados Unidos no tenemos el mismo desarrollo tecnológico, no es lo que deberíamos estarnos cuestionando, ¿no? Y una manera de medir esto es, pues nosotros apenas obtuvimos 222 patentes en Estados Unidos en 2014 contra 158,000 que recibieron solicitudes, que obtuvieron en gente de Corea del Sur, 18,000 de Israel. Y de 1977 a 2014, México recibió 2.803 patentes contra 2.874.000 patentes de solicitantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchos datos interesantes. Por ejemplo, aquí lo de la ARWU que yo les comentaba, pero uno podría entonces después decir, bueno, ¿y cómo podemos comparar nuestras universidades con las universidades americanas? Y si nosotros comparamos nuestras principales universidades con las universidades que aparecen en el ordenamiento del ARWU, entonces podemos ver contrastes muy importantes, ¿no? Si tomamos estas primeras universidades que están en ese ordenamiento, Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, MIT, Caltech, todas son completamente transparentes. Uno puede entrar a sus portales de Internet y ver claramente cómo son sus procesos, cómo son sus finanzas, cuánto ganan todas las personas que están ahí, qué presupuesto utilizan cada año, de dónde vienen esos fondeos. Y uno, si los contrasta en el caso de México, ¿no? Pues lo que encuentra es que en México estamos caracterizados por una enorme opacidad y eso hace pensar pues, que quizás falta congruencia en los procesos, ¿no? Hay muy poca selectividad en general y uno dice, bueno, la UNAM que admite a muy pocos de los solicitantes que no forman parte de sus programas de preparatoria, de sus CCHs, porque los del CCH tienen pase directo teniendo 7 de promedio en prepa. Y hay algunos que pueden tardarse hasta 6 años o más en concluir la prepa y de todos modos tienen pase directo. Entonces, si uno ve las poblaciones de estudiantes del CCH y la cantidad de lugares que tienen disponibles para gente de primer ingreso, entonces ahí es cuando no queda claro que en realidad sean muy, muy selectivos, ¿no? Y en el caso de las universidades privadas, ¿por qué elegir al TEC, la Ibero, la UDLA de Puebla o el ITAM? Simple y sencillamente en aquel entonces eran las que tenían mayor cantidad de profesores como miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Pero el TEC, pues tampoco es muy, muy, muy transparente que digamos, de hecho es absolutamente opaco en cuanto a sus finanzas, igual el resto de las universidades privadas. La única universidad privada que publica en línea una hoja de estado de resultados es la UDLA, porque es la única que es IAP. Las demás son ACES, asociaciones civiles. Y la UDLA en Puebla, al ser institución de asistencia pública o privada, creo que es IAP, es la única que tiene que publicar al menos ese estado de resultados, pero si uno revisa ese estado de resultados, pues también quedan dudas de la congruencia, ¿no? Por ejemplo, viendo ahí los resultados de los gastos asociados con su sorteo. Entonces, otra de las cosas que las caracteriza es que dependen de sus ingresos anuales. Las colegiaturas es lo único que les permite a ellos sufragar sus gastos. Pero si uno analiza la cantidad de profesores que tienen contra la cantidad de alumnos y la cantidad de profesores de tiempo completo, es muy fácil llegar a estimados de cuánto dinero es lo que realmente están invirtiendo en los procesos formativos y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el resto, no? ¿Y qué hacen con el resto de esos ingresos? Ahora, otra de las características que diferencian los procesos formativos en el extranjero, en las universidades de excelencia con lo que ocurre aquí en el país, es que en el caso de México, la gran mayoría de los estudiantes toman clase y regresan a sus casas. En el extranjero, en las instituciones de excelencia, normalmente viven todos en el campus,
Entonces es un proceso de tiempo completo, es una inmersión de tiempo completo y eso hace una enorme diferencia. En el caso de México, pues van, toman clase y regresan. Solo el TEC y la UDLA tienen residencias y esas residencias las utilizan una minoría de los estudiantes. Entonces, otra de las diferencias también muy importantes es lo que hacen los profesores y cómo la carga académica que tienen un profesor en estas universidades del extranjero contra lo que tienen que enseñar aquí en México. Los profesores en una universidad como Harvard, como MIT, tienen que dar una clase, máximo 2 clases en cada periodo académico. Aquí en México, en las universidades privadas, la carga docente llega a ser de 5 materias, que son 15 horas frente al grupo, y eso no deja ningún tiempo para hacer investigación. Y otra de las grandes diferencias es que en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, para ser profesor universitario, primero hay que tener un grado doctoral. Después de tener ese grado doctoral, hay que pasar un proceso de selección muy riguroso para ser contratado y después se tiene una prueba de usualmente 3 años para demostrar que uno es capaz de generar conocimiento. Entonces, si uno no logra tener publicaciones suficientes, entonces no puede continuar en una carrera académica y todos los profesores tienen de entrada el grado doctoral de una de las mejores universidades, ¿no? Aquí en México, en cambio, un porcentaje pequeño de los profesores tienen grado doctoral. Eso ha ido cambiando, pero sobre todo porque las mismas universidades han abierto sus propios programas doctorales en el país. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las universidades privadas, no es de extrañar que menos del 50% de los profesores usualmente tengan grados doctorales. Y de esos profesores que tienen grado doctoral, pues una minoría lo obtuvieron en una de las mejores universidades y de esos profesores, pues muy pocos tienen publicaciones, ¿no? Entonces, la persona que está enseñando es muy diferente aquí de la que está enseñando en el extranjero a esos mismos estudiantes. Y los procesos de admisión en México, los estudios que yo hice, pues aquí en el caso de las mejores universidades mexicanas, los grupos son muy heterogéneos, los puntajes de admisión suelen ser bajos para poder acceder a esas universidades y en el caso del extranjero son sumamente selectivas, alrededor del 7% de los alumnos que solicitan admisión son admitidos en esas grandes universidades. Y aquí, pues no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, los grupos son más heterogéneos, los profesores tienen una formación muy diferente. Entonces, el proceso de transmisión de conocimiento es muy diferente aquí y allá. Y otro factor también, además, es que aquí hay una muchísimo mayor deserción universitaria de la que ocurre en Estados Unidos. Como tienen todo disponible en línea y son absolutamente transparentes, uno puede constatar que las universidades en el extranjero tienen un porcentaje de terminación de los cursos de alrededor del 95%. Es decir, del 100% de alumnos que son admitidos, el 95% egresan con el grado universitario. Y en el caso de México, esos porcentajes andan entre el 70, el 80, y en algunas de las instituciones de excelencia, por ejemplo, en el caso del CIDE, eran frecuente que se dieran de baja alrededor del 40% de los estudiantes. Entonces, esos índices de terminación también son muy diferentes de conclusión de los estudios. Entonces, estamos en una situación donde la experiencia universitaria es muy diferente, ¿no? Y la manera en que ocurre la experiencia propiamente también es radicalmente diferente, no es de tiempo completo. Y las tasas de terminación, de conclusión de los estudios también son muy diferentes. Y eso nos habla de que algo debería entonces de cambiar. Si uno ve también, por otra parte, las finanzas de las universidades, en el caso de las universidades públicas, en el año 2010,
todas dependían de las asignaciones presupuestales del Estado y el país les daba a las universidades más o menos 10,000 pesos por cada estudiante que tuvieran. Eso es las universidades públicas. Y con eso tenían que sufragar todos sus costos, todos sus gastos de operación. En el caso de las privadas, en esa misma época, cada universidad privada cobraba de colegiatura más o menos unos 130,000 pesos por estudiante. Entonces uno pensaría, bueno, pues tienen una cantidad muy superior de recursos, entonces, ¿cómo es que no tienen tantísimos más profesores de planta de los que tienen las instituciones públicas, ¿no? Entonces, hay muchos factores que apuntan a que tenemos mucho que hacer para mejorar nuestra educación superior y tiene que ser algo en lo que se involucre la sociedad civil y que presionen al gobierno para que el gobierno también busque colaboraciones, nexos con la industria y se puedan abrir instituciones de educación superior que sean realmente competitivas con las mejores prácticas que hay en el extranjero. Entonces, afortunadamente, el reto, aunque es grande, pues estamos a una generación de empezar a generar cambios, porque todo se trata nada más de atraer gente que inicie ese proceso formativo con los mejores estudiantes que tengamos en el país. Y eso podría empezar a darse el cambio en una generación. Entonces, aunque es grande el reto, reitero, sí es factible que podamos generar cambios de impacto en el mediano plazo, diría yo. Entonces, no sé si tengan algún comentario. Por mi parte, pues es lo que yo les compartiría. Por supuesto, es nada más mi opinión, ¿no? En base a los estudios que hice de lo que diferencia a nuestros procesos formativos con los mejores procesos formativos del extranjero. Ok, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Mira, si me permites, Carlos, yo creo que una de las cualidades, o me gustaría oír la opinión de nuestro invitado sobre este punto. Creo que una de las cualidades de nuestras universidades es que, a diferencia de las universidades de otros países, es que en las universidades en las mexicanas, tenemos un efecto de movilidad social muy importante. Es decir, las universidades permiten a las primeras generaciones de las familias que no tuvieron educación universitaria que sus hijos ya participen. Las estadísticas nos muestran que en ese sentido hemos avanzado positivamente y creo que este es un factor que en el caso de las universidades públicas es muy favorable, pues para un futuro de una sociedad mejor preparada, ¿no? Uh-huh. Definitivamente la movilidad es algo importante. Se debe de ofrecer admisión a estudiantes que tengan el talento, las habilidades y los talentos intelectuales necesarios para poder aprender los conceptos que se comparten en las instituciones de educación superior. Pero esa movilidad también ocurre en Estados Unidos. Hay muchos programas de becas de excelencia que son usados en todas las universidades privadas y públicas, y las públicas en particular, aunque tienen un costo importante, también tienen programas de becas muy atractivos, ¿no? Entonces, aquí en México sí es cierto que se promueve la movilidad, pero el tema es si el proceso de enseñanza no es de la más alta calidad, pues no acaba con un grado académico que no tiene el impacto que tiene el grado académico que obtiene un chico que se formó en una universidad en el extranjero. Y lo podemos ver por la cantidad de empresas que se crean allá y la cantidad de empresas que se crean aquí, ¿no? Entonces, mientras aquí el egresado aspira a contratarse en una empresa extranjera, allá el egresado aspira a poner su propia empresa, ¿no?
Claro que hay otros factores que impactan en la creación de empresas, por ejemplo, la gran cantidad de inversionistas de capital de riesgo que hay en Estados Unidos o de capital semilla, ¿no? Y aquí no hay tanto, no existe esa cultura, pero más allá de eso, si una persona adquiere los conocimientos de frontera que le permitan, por ejemplo, trabajar con materiales nuevos o desarrollar procesos realmente innovadores o generar un nuevo sistema operativo que le permita construir otros equipos de cómputo diferentes de los que hay en la actualidad. Entonces, eso les va a permitir abrir nuevas empresas. Entonces, ¿y qué se requiere? Pues hay muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos de gente que es hijos de inmigrantes que llegaron sin absolutamente nada de dinero y sobre todo de orígenes asiáticos y han puesto como segunda generación ya sus propias empresas, ¿no? Y tienen un despegue económico enorme. Y eso no está ocurriendo aquí. Y en gran medida es porque aquí no llegamos realmente a la frontera de conocimiento, ¿no? Entonces aquí los chicos aspiran a salir, contratarse o poner fábricas que no están generando cosas, productos realmente patentados que puedan exportar, sino en el mejor de los casos adquieren tecnologías del extranjero o ponen comercios y servicios. Eso es lo que está pasando en el país, ¿no? Javier, abre tu micrófono. Ya está, ¿no? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, pues muy concreta, digamos, la exposición de nuestro invitado en el sentido de hacer un análisis comparativo desproporcionado, digamos, entre la parte privada y la parte pública. Yo recuerdo en alguna ocasión en una reunión con Clark Reynolds, que era un premio Nobel de Economía, precisamente de Stanford, en la Coffee House, que él comentaba que el proceso de la poca selección de estudiantes latinoamericanos en una universidad de esas magnitudes estaba en función a que la universidad como tal, una de sus funciones americanas, nacionalistas, era crear a los principales líderes latinoamericanos y principales empresarios a nivel mundial. Tan es así que, pues, hijos de o expresidentes, hijas de presidentes de países latinoamericanos, estaban en ese esquema, ¿no? Ahora, el análisis comparativo de esa magnitud de ingresos en términos de la magnitud de ingresos del modelo educativo mexicano, que va en función, obviamente, ese modelo educativo, en función al modelo económico que se ha venido siguiendo a través del tiempo. Anteriormente, en México, un título de carácter universitario, el concepto es mejorar los resultados en el mercado laboral en comparación con niveles educativos más bajos. Y digamos que el actual sistema educativo mexicano, con enfoque de análisis de la OCDE, manifiesta que es complejo en el sentido de que más de un tercio de los estudiantes en México, en educación superior, están matriculados en administración de empresas y derecho. Mientras que 9 de cada 10 estudian en programas de licenciatura. La falta de emprendimiento en términos de alta tecnología es lo que ha frenado un poco el crecimiento económico. Sabemos que el emprendimiento, sobre todo en el Tecnológico de Monterrey, en el IPADE, en el ITAM, en la NAHUAC del sur y del norte, pues de alguna manera está enfocada a un cierto sector específico empresarial.
y es una reproducción obviamente del capital y la generación de empleos y empresas. La discrepancia es que independientemente de lo que hagas y lo que sigas comparando, se me hizo muy interesante una aportación la vez pasada de la doctora Álvarez en el sentido de que de acuerdo al Programa Internacional de Evaluación de Alumnos PISA, México se situaba en los peores países evaluados, ¿no? Ujú. Por un lado. Ahora, por el otro, se estaba hablando un poco de todo el problema estructural de la educación en México. Estamos hablando de educación superior, pero partimos de educación básica, media, media superior, superior, que es todo un proceso de que al final todos los filtros de selectividad no es un problema de selectividad de capacidad intelectual, sino es un problema de capacidad económica para continuar en la formación final hasta obtener a los egresados para lograr mayor nivel de eficiencia y también el elevar los niveles educativos en cuanto a la propia planta docente, pero aquí el equilibrio entre la parte académica doctoral y la parte de vinculación con la enseñanza y con la práctica y con gente con mucha experiencia y posteriormente un doctorado simultáneo, pues es benéfico, evidentemente, ¿no? Ahora recordemos que en Estados Unidos, en la parte de sistemas, los pakistaníes, los hindús, ya rebasaron a todos los desarrolladores de sistemas del Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Por precio, por volumen de calidad y por un enfoque social que se le da a países de alto volumen de población. En concreto, el planteamiento es que es un problema complejo, es un problema que se debe de ir vinculado con toda la parte económica y cómo se han venido generando los modelos de desarrollo y cómo esos modelos de desarrollo en función a los modelos educativos tienen que estar correlacionados, ¿no? A mí se me hizo muy increíble, a lo mejor kafkiano, el hecho de llegar a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y solicitar si había una información sobre educación superior en México y me dijeron que, bueno, el subsecretario no estaba y que el asistente me decía que no tenían ninguna publicación. Pero bueno, es una experiencia ahí quijotesca de la Ciudad de México, ¿no? Pues básicamente hay que entender que hay un esquema de lucha de clases para buscar la selectividad, que hay diferenciaciones sociales entre todas las familias y que al igual que un porcentaje menor, un 3% de las familias concentran el 98% de la riqueza en México, el sector educativo está al revés. Mayor gente tiene menos ingresos para ingresar que la poca gente que tiene la oportunidad de poder terminar en estas universidades elite, ¿no? Como pudiera ser gringas o inglesas, que de alguna manera han venido generando mucho valor educativo al sistema mexicano, ¿no? Sí. O sea, muchos líderes importantes mexicanos son egresados de ahí. Ahora, este ranking, de alguna manera, excluye también muchas universidades nacionales, es decir, la UAM no está incluida cuando la UAM ha rebasado en ciertos indicadores sociales, pero entiendo el enfoque. Una parte es la parte social, la otra parte es la parte tecnológica, la generación de riqueza y la generación de empresas muy exitosas con tipos métodos del caso, pero hay un desequilibrio en la atención educativa, es decir, fueron comentarios así de lluvia de ideas como para meternos en un comentario tuyo de acuerdo a mis ideas que yo expresé, ¿no? Gracias, Javier. A ver, Enrique. Bueno, aquí
es definitivamente un problema muy complejo la educación en el país. Efectivamente, de acuerdo a las pruebas de PISA, estamos muy, muy mal. Ahora, con todo, sí hay alumnos talentosos, tanto en algunas escuelas públicas, muy contadas, porque por desgracia las escuelas públicas pues tienen más carencias que las escuelas privadas, que realmente han tratado de hacer un buen trabajo académico, que también son pocas, pero son muchas más que las públicas. Entonces, sí tenemos problemas muy serios a todos los niveles educativos, pero sí hay algunos alumnos que podrían ser sujetos de entrar a un proceso en una gran universidad mexicana, ¿no? Que se constituyera para justamente atraer a esos estudiantes talentosos en ciencias y en ingenierías, formarlos hasta llevarlos a la vanguardia del conocimiento y promover en ellos desde el inicio una actitud de generación de negocios, de emprendimiento, pero emprendimiento basado en el conocimiento profundo de las diferentes disciplinas, no un emprendimiento mercadotécnico exclusivamente, ¿no? Entonces, hay que recordar que tenemos un país con una población muy importante, ¿no? Y si lo comparamos con Israel o otros países pequeños, nosotros tenemos una enorme población y dentro de esa población hay gente que tiene enormes talentos y dentro de esa gente que tiene enormes talentos, algunos tuvieron la fortuna de formarse en escuelas relativamente serias. Entonces, la intención sería empezar a romper todos estos problemas educativos que hay en el país en diferentes vertientes, ¿no? Una de ellas sería con una institución de educación superior que fuera muy selectiva y constituida para que fuera un proceso realmente de excelencia, ¿no? Y cuando digo muy selectiva, estoy pensando en una institución que admitiera quizás 250 alumnos al año y tuviera 100 profesores de tiempo completo. Esto daría un modelo de 1,000 estudiantes, 1,250 estudiantes con 100 profesores de tiempo completo. Ese es más o menos el modelo que tiene Caltech, una de las grandes universidades en ingeniería y ciencias en Estados Unidos. Pues tampoco se necesita crear un monstruo. Idealmente sí se podría tener otro tipo de más instituciones de excelencia y también obviamente tratar de hacer un esfuerzo en preparatorias y en educación básica. Una de las cosas que aquí pasan en el país también es que algunas instituciones de educación superior, como es el caso de Guanajuato, también están a cargo de la preparatoria. Entonces son dos problemas muy diferentes. Formar a jóvenes con grados, para que concluyan la preparatoria y formar estudiantes universitarios son dos retos muy diferentes. Entonces ahí sí lo ideal sería tener esos procesos realmente separados, ¿no? Escuelas técnicas de alto nivel también es otra cosa que se necesita en el país, pero hay que empezar a trabajar en diferentes vertientes, ¿no? No podemos seguir nosotros sin cambiar los procesos educativos y aunque el reto es enorme, hay que empezar con casos concretos, ¿no? Ir armando 1, 2 preparatorias de excelencia públicas en cada estado, ¿no? Una institución de educación superior de excelencia o 2 a nivel país y empezar a generar una transformación así, de esa manera, ¿no? Porque si no lo hacemos, los asiáticos están invirtiendo cantidades enormes en transformar sus sociedades y nos van a mantener siendo empleados de sus compañías, ¿no? Ya tenemos aquí muchos ejemplos de compañías coreanas que contratan ingenieros mexicanos, ¿no? Y en lugar de que el ingeniero mexicano esté generando productos que permitan construir compañías alrededor de ese producto y que entonces exportemos y nosotros generemos o estemos contratando coreanos en nuestras empresas, ¿no? Entonces, si no empezamos nosotros a cambiar las cosas, vamos a estar condenando a nuestros hijos, nietos y bisnietos a que sean empleados de estas transnacionales
y no a que sean ellos mismos los que estén generando el cambio a nivel mundial, ¿no? Bueno, gracias, Enrique. Creo que ha sido bien interesante. No sé si hay alguna otra intervención. Pues nada más A ver, pero Guillermo. al rato. ¿Eh? Guillermo. Pide Ah, la palabra Guillermo. Adelante. sí, yo quiero eh, conocer la opinión de Enrique, nuestro invitado de hoy, sobre esta idea de que la historia de la humanidad sería otra si no existieran las universidades. Es decir, las universidades han representado para el planeta el proceso civilizatorio de la humanidad, es decir, ha avanzado la civilización gracias a que existe una institución que se llama universidad y ahora el enfoque con el que se construyen estos rankings y sobre todo lo que hoy hemos visto, tiene que ver con el sistema económico. Sí tiene que ver con el liderazgo en el conocimiento, pero con el liderazgo económico. Y ahora que estamos viviendo la pandemia, esta pandemia, nos damos cuenta que la naturaleza nos está gritando que nuestra civilización no ha sido respetuosa con la naturaleza, de tal manera que nos están gritando que ya no sigamos por ese camino. Y nosotros estamos metidos en la idea de generar tecnologías que faciliten las respuestas a las preguntas de la vida. No sé usted qué opine de eso, Enrique. Sí, bueno, definitivamente que las universidades han sido fundamentales en el avance del conocimiento, en nuestro avance de la comprensión de cómo es la naturaleza, cómo podemos utilizar las energías que están disponibles en la naturaleza en beneficio de nosotros, ¿no? A través de la tecnología. En ese proceso de aprendizaje también hay que aprender que podemos causar daño al entorno y que tenemos que ser respetuosos del entorno si queremos que nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, generaciones que vengan después de nosotros, puedan disfrutar de un planeta en mejores o iguales condiciones que lo que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces, lo que es importantísimo en todos estos procesos es siempre estar atento a aprender, qué es lo que puedo, cómo puedo mejorar mi conocimiento, mi apreciación de lo que he entendido hasta ahora de cómo es la naturaleza y el entorno, ¿no? Y cómo lo puedo utilizar. Desgraciadamente el ser humano tiende a ser, hasta que no avancemos a otro nivel de conciencia, sumamente egoísta, ¿no? Entonces, siempre existe el riesgo de una búsqueda de acumulación de riqueza exacerbada de las personas, ¿no? Y eso puede llevar a actitudes hasta cierto punto destructivas. Pero en la medida en que nosotros en estas mismas instituciones y en los hogares fomentemos también la importancia del cuidado del entorno y la importancia de siempre contemplar los beneficios que nos genera el que el mundo esté en equilibrio y hay un balance en nuestro interactuar con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo creo que se pueden moderar los casos donde haya algún tipo de ataque a la naturaleza, ¿no? Al entorno, al medio ambiente. Entonces ahora estamos mucho más conscientes de lo que estaba la gente en los 40s o en los 20s. Estamos mucho más conciencia del impacto que tiene nuestra industria en el entorno y también sabemos cómo lo podemos mitigar y se han desarrollado tecnologías para mitigar ese impacto, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades, en definitiva, sí han sido fundamentales para que nosotros entendamos mejor nuestro rol en el planeta y cómo podemos usar las energías para tener nosotros mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, pues hay que estar nosotros a la vanguardia, ¿no? No estar nada más esperando a ver qué se desarrolla en el extranjero, sino ser actores en esos cambios y en esa comprensión de la naturaleza, ¿no? Gracias. Oye, sí, Piri, adelante. Abre tu micrófono, Piri.
Tu micrófono. Tu micrófono. Tienes cerrado el micrófono, Piri. Si no quieren, yo le quito el lugar y en lo que encuentre el micrófono, pero mejor me espero que lo localice. Ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Tengo una inquietud, Enrique. He tenido la fortuna de recorrer todo mi país. He visto en la mayoría de las grandes ciudades de este país, de nuestro país, me choca la palabra este país, cientos de centros universitarios, desde Ensenada, ves el de Oceanografía, y así vas bajando a Tijuana, bajas a Baja California, y así vas recorriendo el país hasta Yucatán. ¿Qué he visto? Que las universidades públicas o los entes públicos dedicados a la educación se han vuelto en grandes elefantes burocráticos. Esto ha provocado que la gente que va a dar clases busca llegar con todo el respeto a tener un sueldo y buscar una jubilación. No tiene una gran preocupación por enseñar. En Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, su mayoría tiene doctores, tenemos más doctores que en el IMSS y es muy deficiente el nivel académico. Es una crítica sustentada en lo que está sucediendo. Hay mucha mediocridad en el conocimiento. ¿Cuál tú crees que sea una de las razones que pase esto, Enrique? Es un problema complejo porque se ha politizado mucho. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la UNAM a principios del siglo XX tenía 1,000 estudiantes y 100 profesores. Esa era la UNAM en el 1910. En los 60s tenía 65,000 estudiantes y algo así como 10,000 o 12,000 profesores, y hoy en día tiene más de 300,000 estudiantes. Entonces, y eso ha sido un tema político. En los años 40 había 9 universidades en el país. Hoy en día hay más de 2,000 y tantas universidades. Entonces, y uno ve, por ejemplo, sin ir más lejos, el CONACYT tiene 27 centros de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Se pulveriza el uso de los recursos, ¿no? Las universidades públicas por eso acceden a 10,000 pesos en el 2010, lo que se podía otorgar como parte de el presupuesto que se les podía otorgar a las universidades públicas era de 10,000 pesos por estudiante en 2010. Si en lugar de tener 100 universidades hubieran tenido la mitad, 50, les hubieran quizás considerando el mismo promedio de la misma cantidad de estudiantes por centro educativo, les habrían podido dar 20,000 pesos. Y si hubieran tenido no la mitad, sino una cuarta parte, entonces les habrían podido dar 40. Entonces, el tema cuando uno pulveriza el uso de los recursos es que entonces se promedia hacia abajo, ¿no? Entonces, esas universidades tienen que contratar profesores. ¿Y a quién contratan? Pues a la persona que les pueda medio dar una cátedra de cualquier tema que tengan que impartir. Y si son universidades que ofrecen una gran cantidad de carreras, entonces necesitan una gran cantidad de profesores para que estén ahí cubriendo cátedras sin necesariamente tener la preparación ni los talentos ni las habilidades necesarias para estar impartiendo esas materias, ¿no? Entonces, por eso hablo otra vez de que tiene que ser un proceso selectivo. Selectivo en cuanto al número de centros de educación superior y selectivo en cuanto a los alumnos a los cuales se les permite acceder para realmente beneficiarse con el proceso de aprendizaje ahí, y mucho más selectivo con las personas que deben de estar impartiendo cátedra. Ahí deben de ser unos procesos, ¿y cómo se rompe eso? Bueno, en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en los años 60 reconocieron que ellos no tenían profesores preparados a nivel mundial, entonces lo que hicieron fue escoger a sus mejores estudiantes y mandarlos a estudiar programas de doctorado a Inglaterra y Estados Unidos con ofertas de trabajo para cuando terminaran, ya contratos garantizándoles una posición como profesor con un cierto estilo de vida, y entonces atrajeron de regreso a aquellos chicos que formaron. Lo que ocurrió es que Chile se benefició con estos repatriados talentosos. La Católica de Chile pudo mejorar su planta académica de manera importantísima.
Y ahora entre la Universidad de Chile y la Católica de Chile son las dos que más compiten por los estudiantes más talentosos que terminan las preparatorias allá, ¿no? Entonces, sí se pueden implementar planes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el CONACYT, una de las cosas muy positivas eran las becas. Yo en lo personal me beneficié de una de esas becas, pero de los mexicanos que estábamos en Stanford cuando yo estuve allá, quizás un 30% regresamos al país y quizás 4 nos dedicamos a la academia, ¿no? El resto emprendió su camino en la industria y muchos se quedaron en el extranjero. A mí no me contactó, por ejemplo, ninguna institución de educación superior para ofrecerme regresar al país, y a mis compañeros que estaban allá tampoco, ¿no? Entonces, faltan cosas, faltan muchas cosas por hacer, pero hay que empezar puntualmente. Ojalá y algún gobernante que tuviéramos se diera cuenta de la importancia de concentrar los esfuerzos en unos cuantos centros de excelencia, ¿no? Y una vez que esos centros de excelencia estén funcionando realmente de maravilla, aumentar muy gradualmente otro centro de excelencia y luego otro, no masificar la educación superior. Eso no funciona, porque si uno masifica y reparte títulos y todo el mundo tiene títulos universitarios, entonces ya ese título universitario no dice gran cosa, ¿no? Se vuelve como un commodity. Entonces, hay que ser muy selectivos nuevamente, ¿no? Cierto, muchas gracias. Gracias, Javier. Mira, yo me iría un poco por mi distorsión de formación a la parte un poco cuantitativa, que vas a estar maravillado, dada tu proceso de formación, don Enrique. Obviamente el sistema de educación superior en México de 1970 a 71, debió haber tenido unos 270,000 estudiantes matriculados. Y de 2016 a 2017, esa cifra pues se va a 4.4 millones de estudiantes. Es decir, 3.8 millones en programas presenciales y el diferencial en programas a distancia o en línea, ¿no? Ubicados obviamente en 7,000 escuelas, a diferencia de las 385 escuelas que había de 70 a 71, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, ya en la actualidad va a generar un proceso de reconversión educativa que está haciendo ahorita tanto en educación básica, en media superior, en superior y en la parte de la división de estudios superiores y de posgrados, ¿no? Inclusive en las partes doctorales. Ahora, todo este esquema de tendencia, el razonamiento o tu orientación es los problemas y perspectivas de la educación superior en México, cómo se vincularán a una sociedad del conocimiento, que tiene que ser una sociedad más competitiva, en donde, tal como mencionabas, en el caso de China, Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, los tigres y los tigrillos, a nivel tecnológico están avanzando de una manera considerable, ¿no? Y el nivel de competitividad, aunque no hemos analizado mucho la importancia de los sistemas de estudios tecnológicos, de institutos tecnológicos, tanto de la SEP como los estatales. Ahora, aterrizando el avión en el Bajío, en el estado de Guanajuato, de 2012 a 2013, el número de matriculados era de 108,570. Vamos a suponer que no tengo los datos para el 2019-20, pero con un pronóstico a la charra, sin modelo econométrico de la Universidad de Filadelfia, ni variables dependientes y correlaciones, 115,000 matriculados. Ahora, la vocación guanajuatense por la parte industrial exige necesariamente robótica, ingenierías automotrices, toda la parte tecnológica para dar solución al crecimiento económico. Por eso decía que el modelo económico
regional, nacional o estatal debe estar vinculado necesariamente con los esquemas de planes, programas, proyectos y carreras a desarrollar en la zona, ¿no? Que eso, bueno, era la función original del sistema de la SEP de institutos tecnológicos, ¿no? Y en alguna ocasión me tocó, al igual que el CIDE, pagarles la nómina, no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista bancario, ¿no? Y hay mucho avance, o sea, la parte tecnológica está, no sé si sea un exceso en Guanajuato, si se están optimizando al máximo los institutos tecnológicos del sistema federal, todos los sistemas, centros de investigación. Señalaba mucho la parte del Colmex en Ensenada, Santibáñez. Todos los centros de investigación también están ahorita con un problema muy serio de transformación tecnológica, ¿no? Ahora, o nos transformamos o generamos un proceso de vinculación con una nueva sociedad del conocimiento. Entonces tienen que rediseñar todos los planes, programas, proyectos, la propia parte del sistema educativo nacional. Y bueno, mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Okay. Sonó bien la pregunta al final. Gracias. Gracias, Javier. Hola, buenos ver, días. Enrique. Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Adelante, Enrique. Pues, bueno, los modelos educativos en otros países, por ejemplo, los americanos, ¿qué hicieron? Ellos crearon, en cada estado hay diferentes tipos de instituciones. Está la institución de excelencia académica, como puede ser en el estado de California, las universidades del sistema de UC, de University of California, y está Berkeley, Los Ángeles, y hay varias. Y luego están abajo instituciones de educación superior que no buscan generación de conocimiento, sino nada más transmisión. Y están ahí las universidades que les llaman estatales. Está la Universidad Estatal de San José, la Universidad Estatal de diferentes, tienen toda una red de universidades también a ese nivel que no generan conocimiento. Y luego están los institutos que buscan formar técnicos. Los técnicos también pueden obtener remuneraciones muy importantes, son gente muy valorada en los mercados laborales que tienen especialidades técnicas que les permiten que las industrias operen a niveles de excelencia también, ¿no? Entonces, tienen diferentes niveles de procesos educativos. Los alemanes, por ejemplo, también tienen los programas les llaman los gimnasios, donde preparan a los chicos más talentosos para entrar a las universidades, y hay chicos que no llegan a los gimnasios, sino que siguen otro canal, otra avenida formativa para tener después una formación técnica. Entonces, ¿qué podríamos hacer en México? Pues primero que nada reconocer que la educación de excelencia tiene que ser muy selectiva, ¿no? Y entonces, una vez que se reconoce eso, entonces se crean pequeñas instituciones con becas para también promover la movilidad social, ¿no? Pero pequeñas instituciones que reciban a los más talentosos donde se genere conocimiento. Después se tenga otro nivel de instituciones de enseñanza donde se transmite conocimiento para la gente que va a estar trabajando en las instituciones que idealmente creen los que salen de las de excelencia y que administren los procesos en esas instituciones, y luego tener también instituciones de corte técnico que también permiten crear negocios de apoyo, de mantenimiento, y que también permiten generar especialistas para trabajar en las industrias con remuneraciones muy importantes. Pero tiene que haber diferentes niveles de procesos formativos, y entonces eso permitiría que en las de excelencia no se pulvericen los recursos, que en las que no son de excelencia se puedan atender las necesidades locales, ¿no? Entonces, las de excelencia pueden ser a nivel nacional, y las que son de
únicamente transmisión del conocimiento, pueden ser a nivel de los requerimientos en cada una de las diferentes regiones. También cuidando la selectividad, tampoco se trata de masificar, porque una vez que uno masifica, pierde sentido el proceso formativo, se vuelve un commodity. Entonces, y dar avenidas para, además la gente se le tiene que permitir que también desarrolle sus propios talentos. No todos tenemos los mismos talentos, entonces, si alguien tiene talentos artísticos, pues que se encauce por una carrera artística. Si alguien tiene talentos deportivos, por una carrera deportiva. Si alguien tiene una gran habilidad manual, pero no disfruta con procesos que requieran una concentración muy profunda, entonces también darle la oportunidad de que crezca con una carrera técnica y que pueda quizás con el tiempo también poner su propio negocio. En fin, los servicios no requieren tampoco a nivel local una formación muy profunda, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en reconocer también que los individuos tenemos diferentes habilidades, diferentes destrezas, diferentes capacidades y poder encauzar para que cada uno crezca en su propio camino, ¿no? Y eso beneficiaría en última instancia a la sociedad. Pero pues es un reto grande y por eso yo creo que se puede trabajar de manera muy puntual con ciertos casos de éxito, ¿no? Ese amigo. A ver, Paco, que va llegando, porque ya estamos por concluir, pero Paco es un universitario encargado de evaluación universitaria y todo. Entonces, pues adelante, Paco. Muy bien. Bueno, aquí en México, desde hace ya algún tiempo, probablemente podría hablar ya de décadas, se hizo aquí la adaptación en las universidades o en algunos sistemas de educación media superior de la habilitación de los técnicos superiores universitarios. Cuando esta iniciativa llegó, se dijo que venía de la iniciativa francesa de tener a este tipo de carreras que se les llamaba carreras de el quinto ciclo. Entonces, en México hubo mucha resistencia porque a la persona no le gusta que le den el nivel técnico de reconocimiento. La persona quiere algún tipo de reconocimiento por alguna licenciatura universitaria. Entonces, hay una gran resistencia, o hubo una gran resistencia, tanto de la sociedad o en la sociedad como en las propias universidades. Yo recuerdo que cuando se discutió el tema en la Universidad de Guanajuato, nuestros colegas de química sobre todo decían que la universidad se iba a convertir en una community college porque iba a disminuir mucho sus niveles de excelencia académica. Entonces se les explicó por todos los medios y se les dieron ejemplos de los técnicos superiores universitarios que ya eran exitosos. Para no ir muy lejos, se ponía o teníamos el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde sus técnicos eran técnicos especialistas en refrigeración, en ventilación, en mantenimiento y una serie de cuestiones técnicas que tenían realmente mercado de trabajo y muchos de ellos conseguían mejores posiciones laborales que la gente con licenciatura. Pero en el país hay una tradición hacia los títulos universitarios que son la equivalencia, lo decimos de broma, pero yo creo que sí tiene una parte de certeza de que el título universitario equivale a un título de nobleza. Entonces, ya cuando alguien es licenciado, arquitecto, ingeniero, en fin, médico, en fin, como que esa es la aspiración que la persona tiene para estudiar. Entonces, aquí, por lo menos de lo que yo he sabido tener en México, y esto apareció con las
secretarías de innovación en los estados, se estableció el sistema dual traído de Alemania, que era un tiempo los alumnos en aula y otro tiempo en empresa. De hecho, este programa en algunas de las universidades, sobre todo las universidades tecnológicas y los tecnológicos, sí tuvieron experiencia los alumnos para ir a las plantas de las empresas y tener el entrenamiento. Y eran chicos sumamente talentosos. Yo lo que conocí por evaluación fue la tecnológica del Valle de Cuernavaca. Y la experiencia que tuvimos de los egresados es que los egresados tienen puestos asegurados solo a nivel máximo de supervisor. Ya de ahí para más no avanzan mucho en la escala o la jerarquía dentro de las empresas. Y por otra parte, otra limitante mayor fue que por iniciativa de no sé quién, se decía que quien hiciera los estudios de técnico superior universitario no podría llegar a licenciatura. O sea, ya tendría que volver a empezar todo y no recibir revalidación y reconocimiento de lo ya aprendido. Entonces, el tema de las dos aquí menciono, el tema del reconocimiento de los créditos y la transferencia de los mismos a las diferentes carreras no ha sido posible. Hay criterios de lo más dispar en el manejo de cuál es el valor de un crédito. A veces son muchos, a veces son pocos, a veces se multiplican, a veces son mínimos. Y lo que se da como definiciones, en ocasiones, pues, hace complicados los sistemas. Y en la NUYES hubo la iniciativa de tener una unidad para medir los créditos en todos los programas. Y como siempre nos pasa como país, comisiones y más comisiones. Y las propuestas que hicieron, al ser sometidas a los diferentes órganos colegiados de la NUYES o a las mismas universidades, no los aceptaban, ¿no? O sea, cuántas horas de estudio, cuántas horas de práctica, cuántas horas frente al profesor, cuántas horas de laboratorio, de talleres, eso sigue siendo un problema. Entonces, realmente la educación necesita una intervención muy de fondo para realmente hacer una reforma que garantice que realmente se va a trabajar por la calidad y no por la burocracia. Lo que yo estoy viendo que está pasando penosamente en la Universidad de Guanajuato, pues es eso. Ya hay todo proceso para selección de profesores de tiempo completo, se lanzan convocatorias, se establecen perfiles y penosamente algunos perfiles se definen casi como retratos personales de alguien a quien ya se le ofreció la chamba. Entonces, todo el proceso cubre. Viene el periodo de entrega de expedientes, la constitución de una comisión para la admisión, para el ingreso se llaman, de personal académico, y esta comisión empieza a evaluar. Se plantea una entrevista con los aspirantes, es diferente el procedimiento, en ocasiones se les pide que impartan una cátedra en vivo y de la comisión va un observador y un profesor del área para que pueda más o menos dar una opinión sobre la competencia del profesor y eso se supone que garantizaría excelencia en lo que se está contratando. La realidad es que no ha sido así. No se ha optado por los mejores candidatos que llegan al concurso. En lo personal, yo conocí a uno de mis egresados, exalumno, que regresó de Alemania con doctorado de una universidad alemana que dominaba varios idiomas, como es de suponerse, había estudiado también en Inglaterra la maestría. Entonces el muchacho traía conocimientos realmente importantes. Entonces a él no lo seleccionaron. Seleccionaron a un doctor
en vías de titulación egresado de la Universidad La Salle de León. Y luego nos enteramos penosamente que este señor andaba buscando quien le apoyara para terminar la redacción de su tesis de doctorado. Entonces, es verdaderamente penosísimo. Si se hace un diagnóstico más a fondo, yo creo que encontraríamos este y otros casos todavía más ilustrativos, ¿no? Pero lo que digo es que por iniciativas para tener jóvenes preparados no hemos dejado de tenerlas y que los resultados en muchos de los casos han sido favorables. Desafortunadamente, las decisiones de educación superior pues predominan los intereses. Para mí, cuando yo conocí el sistema de universidades tecnológicas y de tecnológicos, vi que la comunidad universitaria realmente no tiene voz en los órganos de gobierno. Es una selección de funcionarios y de directivos que se da entre los gobiernos del Estado y el gobierno federal. Por ejemplo, el director de una de estas unidades de este subsistema tiene derecho a asistir a las reuniones de los consejos directivos, pero solamente con voz. En ocasiones ni siquiera tiene voto. Entonces, las reformas son realmente graves. Si yo veo lo que ocurrió con lo que pasó con la reforma educativa, que se eliminó totalmente en lo poquito que había avanzado, y hasta este momento yo desconozco cuáles son las nuevas bondades, porque lo que sí vimos todos es que la educación básica y media superior y otras regresaron al dominio de la gente. Y entonces eso hace muy complicado, porque ese tipo de organizaciones sindicales que son muy legítimas, pero tienen iniciativas tales como que no se enseñen idiomas extranjeros, que no se les enseñe computación, o sea, todo lo que sea para la ideología una amenaza del imperialismo y de la dominación capitalista, debe quedar fuera de la cuestión educativa. Ahora que estamos viendo lo que está ocurriendo con la educación a distancia, pues nos damos cuenta de que la realidad de las familias es que viven condiciones precarias, que no cuentan en ocasiones con energía eléctrica en sus casas y tampoco cuentan con aparatos que podrían dar esto. Entonces, pues las medidas son improvisadas, no hay diagnósticos y sobre eso avanzamos. Entonces tenemos un problema que también es importante. Las deficiencias de la educación primaria llegan a secundaria y luego los maestros secundarios dicen la tienen la primaria. Y luego así proponen, porque ya ahora como también hay una limitante para no promover a los alumnos, así los mandan a la prepa. Y a la prepa llegan y los profesores de prepa se quejan de que vienen muy preparados de la secundaria. Y de la prepa pasan a la universidad y en la universidad nos quejamos de que los alumnos vienen con deficiencias desde la preparatoria. Entonces, por eso es necesario tener toda una visión integral, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista y es lo que puedo compartirles. Y el tema es verdaderamente importantísimo de primer nivel. Gracias, Paco. ¿Alguna reflexión, Enrique, para ya terminar? Pues igual yo nada más concluiría con que los órganos de gobierno en todas las instituciones de educación superior tienen un papel fundamental. El que sea politizado o que se pueda designar a quien dirige una institución de educación superior desde el gobierno en turno, pues no es la mejor manera, en mi opinión, de hacerlo. Tampoco coincido con aquellos que creen que sea nada más elegido dentro de la facultad de una institución, porque hay otros vicios ahí. Entonces, tiene que haber un órgano de gobierno de todas las personas que tengan intereses en que la universidad se mantenga como un centro de prestigio, entre ellos sus propios egresados,
gente de reconocida integridad y de reconocida calidad académica del exterior, posiblemente que se invite en sus inicios a estos órganos de gobierno. En fin, hay maneras de integrar un consejo de gobierno de la institución y que ese consejo elija con una serie de criterios que incluyan, por supuesto, de manera fundamental el académico a quien va a dirigir a la institución, y que a partir de ese consejo emanen en un inicio las leyes que van a permitir operar a la institución, ¿no? Y que siempre en la selectividad de quien va a integrar a su facultad se consideren ciertos criterios mínimos, dependiendo si es una institución de excelencia académica, entonces pues al menos que se tenga un grado doctoral de alguna de estas instituciones. Se puede inclusive precisar una lista en base a algún ordenamiento, pero es fundamental el órgano de gobierno. El órgano de gobierno es clave en que una institución crezca y mantenga su calidad académica. Y muchas gracias a todos por invitarme, que estén muy bien, gusto. Oye, espérame nada más tantito, nada más para cerrar. Bueno, de lo que se ha hablado aquí, nada más para hacer un poquito una serie de conclusiones. Bueno, la universidad es parte del proceso civilizatorio y no se podría entender este proceso civilizatorio sin las universidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla el conocimiento, se desarrolla la investigación y los avances de la civilización se están dando precisamente en los centros universitarios, pero no en cualquier tipo de centros universitarios, sino en centros universitarios de altísima calidad. Creo que es muy importante esta división que tú hiciste entre las universidades que generan conocimiento, y sobre todo conocimiento de frontera, de vanguardia, y las universidades que están dedicadas a la transmisión del conocimiento. Los países deben de tener élites científicas para poder traducir lo que se está haciendo en las grandes universidades incluso, porque tenemos el caso de que podemos quedarnos sin traductores. O sea, las universidades no paran, las grandes universidades, los centros del conocimiento mundial no paran, y si no estamos engarzados en esos procesos, probablemente ni siquiera los podamos traer a nuestro país o a México, salvo las transnacionales que sí están engarzadas a todo eso. En Guanajuato, la perspectiva industrial enganchada a la globalidad, perdón, está entrando otro sonido, a ver si pueden silenciar sus... Gracias. Entonces, en Guanajuato, que estamos engarzados en estos procesos industriales sobre todo, actualmente padecemos primero el problema de un gobierno anterior que se dedicó a fundar universidades o campus de la Universidad de Guanajuato en cualquier rincón del estado, ¿no? Y que ofrecen títulos y que pues realmente, como tú dices, pues están tirando esos títulos porque pues los van a convertir en commodities y va a haber mucha frustración porque el que salga como licenciado o como ingeniero de esas universidades no va a tener acceso al mercado. El mercado conoce muy bien las capacidades normalmente. Y entonces todo eso lo va a desechar. Entonces la frustración va a ser peor. Pero ahora se ha cambiado un poco el modelo y de repente empezaron a inventar un nuevo concepto. No es muy nuevo, pero bueno, ahí está el concepto de mentefactura. O sea, aquí ya se acabó el asunto de ser vil industria, sino que vamos a crear cosas, vamos a crear innovación y entramos de pronto en el proceso de la mentefactura. Este es el ideal, por ejemplo, del gobierno de Guanajuato. Estamos ya en la mentefactura, pero se hace como una declaración política. El asunto es qué se necesita para hacer mentefactura. Sería muy provocativa en el ámbito de Guanajuato.
Bueno, mira, las aportaciones no surgen por decreto, ¿no? Las aportaciones es una vez que tú ya tienes un conocimiento de vanguardia en algún área del conocimiento y después de mucho trabajo de tratar de entender lo que tú quieres aportar y que lo sometes a, a revisión por pares tuyos y que los pares dicen, esto sí es una innovación, esto es una aportación interesante. La mentefactura ocurre una vez que tú ya tienes una institución de excelencia y que esa institución de excelencia lleva un tiempo operando y que tus egresados ya llegan a la frontera del conocimiento y que están entonces listos a hacer aportaciones. Pero la aportación, aun y cuando ya tienes el conocimiento de frontera, requiere de mucho trabajo, ¿no? Laboratorios quizás, espacios para que tú puedas profundizar, que usualmente son en la academia o en centros de investigación o en las mismas compañías que tienen áreas de investigación y desarrollo. Pero la mentefactura ocurre una vez que tú ya estás en la frontera del conocimiento. O sea, lo que tú puedes aportar como una contribución al conocimiento se da ya que tú estás en esa frontera, que entiendes lo que ocurre en la frontera, que sabes cuáles son las limitantes actuales del conocimiento y cómo puedes tú hacer alguna aportación en consecuencia, ¿no? Y es donde vienen ahí las innovaciones y se genera un producto que pueda ser patentado y entonces que a lo mejor se pueda construir un producto innovador a partir de esa patente y que a lo mejor se pueda construir una empresa a partir de ese producto y que esa empresa entonces eventualmente pueda exportar ese producto y traer recursos de regreso al país, ¿no? Entonces, pero no es algo que ocurre por decreto, de ninguna manera. Bueno, pues ahí tenemos pues la reflexión de nuestro invitado. Devuelvo el control del programa al licenciado Santibáñez. No sé, ya llevamos un muy buen rato, 1 hora y media, creo que ya nuestro invitado se tiene que ir. No sé, ¿sigo las instrucciones de ustedes ya para terminar el programa o va a haber algún otro comentario? Gracias. El micrófono. No, pues yo le quiero dar las gracias a Enrique Garza por su participación en esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano, en la que pues estuvimos comentando ideas acerca de la educación superior, sus impactos, sus problemas y qué perspectiva hay, ¿no?, para el futuro. Le agradezco mucho y también a todos ustedes su participación y la próxima semana nos volveremos nuevamente a sintonizar en esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Muchas gracias y buen provecho, buenas tardes.